Buenas tardes, muchachas, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Bien, muchachos, gracias por la espera de nueva cuenta. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Voy a aprovechar para dar un repaso muy rápido de lo que vimos antes para darle entrada a lo que vamos a ver el día de hoy, que es la diferencia de vectores. La última parte, sobre todo, del producto de vectores, que es la que nos interesa para esta parte del de la diferencia o la resta de vectores. Vamos a repasar esta parte de los vectores unitarios, recordando que en su momento vimos que estos vectores unitarios pues tienen esa característica de ser precisamente, bueno, se llaman unitarios precisamente porque tienen una magnitud de la unidad de 1 y tienen una dirección muy específica. Esa es su principal característica. Bueno, aparte de que su magnitud es de 1, tienen una dirección muy característica. Estos vectores unitarios existe uno por cada uno de los ejes de un sistema de referencia, en este caso un sistema tridimensional, en 3 dimensiones. Normalmente trabajamos solamente con el eje X y Y que forman un plano, pero también existe un tercer eje, una tercera dimensión, que es la dimensión de profundidad, en donde está un eje que se llama Z, y para cada uno de esos vectores, en la dirección positiva de cada uno de esos, de cada uno de esos ejes, hay un vector unitario que tiene precisamente esa dirección. Y en este caso del eje X, pues tenemos este vector verde que tiene un vector unitario que es característico de esa dirección, es el vector unitario Y. Este vector unitario Y, pues tiene esa característica, es unitario, tiene una magnitud de 1, pero tiene una dirección bien específica en el sentido del eje X del lado positivo, es decir, tiene una dirección de 0 grados. Siempre este vector Y tiene esa dirección. Y en el eje Y hay un vector unitario que se llama J, que también tiene esta propiedad de tener una magnitud de 1, pero tiene una dirección bien específica, que es siempre en dirección positiva del eje Y, por eso tiene una dirección de 90 grados. Y de la misma manera, este vector K, pues siempre va a tener la dirección positiva de este vector K siempre va a ser saliendo de un plano que forman este eje X y Y, es decir, estaría hacia afuera de la superficie, hacia afuera de la pantalla, hacia afuera del cuaderno, donde quiera que estemos dibujando estos dos vectores sobre los ejes X y Y. Y estos vectores pues me sirven para representar cualquier vector, siempre que esos vectores estén precisamente alineados con los ejes X, Y o Z.
Y también existen sus contrapartes o sus partes negativas de estos vectores y, que sería un vector que tiene la misma dirección del eje X, pero iría en el sentido negativo del eje X. Un vector menos J, que tiene la dirección del eje Y, pero iría en el sentido negativo del eje Y. Y un vector menos K, que tiene la misma dirección del eje Z, pero que iría en el sentido negativo del eje Z. Y entonces les decía que estos vectores nos sirven para representar cualquier vector que esté alineado con los ejes, de tal manera que podemos sustituir la dirección del ángulo del vector por un vector unitario que esté en esa misma dirección. En este caso sustituimos este ángulo de 0 por un vector unitario y. En este caso sustituimos acá abajo en este ángulo de 90 grados por este vector unitario j, y así sucesivamente. Y en el caso en que no tuviéramos vectores sobre los ejes, lo que podemos hacer es proyectar nuestro vector hacia los ejes y calcular las componentes, y esas componentes sí están alineadas con los ejes X y Y, de tal manera que los podemos representar por medio de vectores unitarios, y entonces el vector podríamos representarlo como sus componentes multiplicados por esos vectores unitarios en la dirección del eje X y del eje Y. Y después pasamos a ver las notaciones de estos vectores. Veíamos cómo podemos, vectores que ya conocíamos y que habíamos expresado antes en forma polar, es decir, con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Eso ya lo hemos hecho desde el principio, ya lo sabemos hacer. Y esa expresión es en forma polar, pero existen otras formas de expresar los vectores o de representarlos, que es la siguiente forma: es la rectangular, en donde podemos expresar nuestro vector como un par ordenados, como un par de valores, en donde el primer valor va a ser la componente en X precisamente de este vector, y luego va separado por una coma, y luego el segundo valor va a ser la componente en Y de ese vector, y a la parte externa de ese paréntesis ponemos las unidades de nuestro vector. ¿Cómo calculamos estas componentes X y Y? Pues aquí está arriba. Recordemos que ya lo hicimos antes en el método de las componentes rectangulares, y antes incluso calculamos las componentes de un vector de esta manera. Para el caso de la componente en X, multiplicamos el vector por el coseno del ángulo. Para el caso de la componente en Y, multiplicamos la magnitud del vector por el seno del ángulo, y de esa manera encontramos las componentes en X y Y de cualquier vector. Y eso hicimos para cada caso, y obtuvimos cada uno de estos representaciones en forma rectangular de mis vectores que habíamos expresado originalmente en forma unitaria, perdón, en forma polar, la forma rectangular. Y finalmente, desde aquí ya pasamos a representar en forma unitaria cada uno de los vectores, solamente recordando que un vector en forma unitaria, pues lo expreso por medio de su componente en el eje X, y esa componente la voy a multiplicar por el vector unitario Y. Este vector unitario Y le va a dar precisamente la dirección del eje X, y a eso le voy a sumar la componente en Y de ese vector, multiplicada por el vector unitario J, que es el que le da precisamente la dirección del eje Y. Y entonces así cada vector lo expresamos como la suma de las dos componentes, en este caso la componente en X siempre multiplicada por el vector Y, y la componente en Y siempre multiplicada por el vector J. Y hasta aquí es como representamos por medio de los vectores unitarios cualquier vector. Independientemente de su dirección, lo representamos como una suma de cada una de las componentes multiplicados por su correspondiente vector en la dirección de los ejes X y Y. Entonces, hasta aquí fue la sesión pasada, ¿no? Todavía avanzamos un poquito más porque hicimos un ejercicio en el cual pues teníamos dos vectores de desplazamiento, un desplazamiento 1 de 200 metros sobre el eje X positivo, un desplazamiento 2 de 200 metros a 30 grados sobre el eje X positivo. Entonces vimos que podíamos hacer, que necesitábamos calcular el desplazamiento resultante, y aquí lo dibujamos por medio del método del paralelogramo, que es dibujar las paralelas a cada vector.
en el vector contrario y encontrar un punto donde cruzan esas paralelas. Una vez que encontramos ese punto, dibujamos del origen común de los vectores hasta ese punto, y esa va a ser precisamente nuestra resultante, nuestro desplazamiento resultante. Y bueno, eso nada más es para verlo, pero para calcularlo tendríamos que sumar el vector desplazamiento 1 y el vector desplazamiento 2. Y aquí los expresamos primero en forma polar, como ya lo habíamos, bueno, de acuerdo a sus características, su magnitud y su dirección. Pero en forma polar no los puedo sumar directamente, tendría que hacer uso de cualquier método de suma de vectores para encontrar la suma de esos dos vectores. Y hemos visto varios. Vimos el método del triángulo gráfico, el método del paralelogramo gráfico, el método del triángulo analítico, el método de componentes rectangulares. Y cualquiera de ellos nos serviría para sumar estos dos vectores, desplazamiento 1 y desplazamiento 2. Pero ahora estamos viendo que si hacemos uso de los vectores unitarios, podemos abreviar un poquito esa suma, aunque el proceso es muy similar al que usamos en las componentes rectangulares. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos para llegar a eso? Pues lo que tenemos que hacer es pasar estos vectores en forma polar a una forma unitaria. Y en el intermedio, pues lo que pasa es que los podemos representar también en forma rectangular, porque en la forma rectangular necesitamos precisamente calcular las componentes de cada uno de estos vectores, de esta manera que está marcado aquí. Esta componente en X la calculamos multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Esta componente en Y, la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y ya está. Con esas dos componentes expresadas de esta manera, está representado el vector en forma rectangular. Y una vez que lo tengo en forma rectangular, ya no necesito nada más que tomar la componente en X y multiplicarla por el vector unitario Y. Eso le va a dar la dirección del eje X. Y tomar la componente en Y y multiplicarla por el vector unitario J. Y hacer la suma de esas dos componentes. Y esto ya me permite expresar mi vector en forma unitaria, como la suma de sus dos componentes multiplicados por el correspondiente vector Y o J que me da la dirección de los ejes. Y hago lo mismo con el vector 2, porque cuando ya los tengo expresados en forma unitaria, entonces ahora sí puedo sumarlos directamente. Simplemente digo que si sumo al vector de 1, le sumo al vector de 2, obtengo el vector desplazamiento resultante. Y puedo sumar directamente estas componentes. Todas las que estén multiplicadas por Y las sumo. Todas las que estén multiplicadas por J las sumo. Porque pues todas estas están en la misma dirección, están en el mismo eje. Y entonces obtengo pues mi desplazamiento resultante expresado en forma unitaria. Esto ya sería un resultado bueno, pero generalmente me van a pedir que yo exprese este mismo desplazamiento resultante o cualquier resultante en forma polar, es decir, con una magnitud y una dirección. Y para eso pues hay que hacer un procedimiento complementario, que es calcular cuánto vale la magnitud de este desplazamiento resultante y el ángulo a partir de estos valores en forma unitaria. Para eso, bueno, pues otra vez redibujamos este vector así, con sus componentes en X y Y, y visualizamos aquí dónde queda nuestra resultante y cuál sería su ángulo. Para encontrar el valor de nuestro desplazamiento resultante, vemos que esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Aquí está ya la fórmula, en donde elevamos al cuadrado nuestra componente en X y a eso le sumamos el cuadrado de nuestra componente en Y. Y eso nos va a dar como resultado la magnitud del desplazamiento resultante. Y para el ángulo, lo que tenemos que hacer es utilizar la función tangente, bueno, la tangente inversa de la coca, ¿no? Del cateto opuesto del cateto adyacente. Eso traducido a nuestros valores que tenemos sería la tangente a la menos 1 de la componente en Y entre la componente en X. Y de esa manera encontramos el ángulo que tiene
inclinación este vector resultante. Y al final lo único que hacemos es expresar este vector resultante como su magnitud, que calculamos aquí por el teorema de Pitágoras, y su dirección, que calculamos aquí con la función tangente inversa. Ya está, pasamos de forma unitaria a forma polar. Hasta ahí es como aplicamos estos vectores unitarios para la suma de dos vectores. Y creo que fue lo último que vimos al respecto, y empezamos a ver lo que es la diferencia de vectores. Pero antes de pasar a eso, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, nada. ¿No? Vale, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la otra presentación que estábamos viendo con la diferencia de vectores. Está aquí. Ya está. Entonces, en este caso estábamos viendo la diferencia de vectores, de dos vectores aquí que tengo planteados. Decía yo que este vector, hice aquí un poco de ajuste. Este es mi vector A. Y este es mi vector B. Y entonces yo no sabía o no sé hasta este momento restar dos vectores. Lo que sí sé es sumar dos vectores. Entonces, como necesito sacar la diferencia de dos vectores y eso implica restarle el vector B al vector A, lo que puedo hacer es sumar al vector A, sumar el vector menos B. Y entonces, si conozco este vector B, puedo determinar cuánto vale su vector menos B, que sería este. Está dibujado en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, girado 180 grados con respecto al vector original. Y en esa idea nos quedamos, muchachos. Expresamos nuestro vector A con su magnitud de 20 metros y su dirección de 180 grados. Y luego expresamos nuestro vector B con su magnitud de 30 metros, su dirección de 45 grados. Y hicimos de una vez el cálculo de nuestro vector menos B, que es pues el negativo del vector B, que es un vector que tiene la misma magnitud, se dan cuenta, de 30 metros, pero el ángulo es de 225 grados, es decir, le tenemos que sumar estos 180 grados para cambiar el sentido de ese vector y que vaya en el sentido opuesto. Y este es mi vector menos B. Y ahora lo que resta es que tengo que sumar a este vector A, tengo que sumar este vector menos B, que es lo que tengo aquí marcado. A más menos B, tengo que sumar estos vectores de 20 metros, 180 grados, más este vector de 30 metros, 225 grados. Como están expresados en forma polar, no los puedo sumar directamente, no hay manera de sumar dos vectores en forma polar, perdón, pero tengo como son. Y entonces, ¿qué puedo hacer para sumar estos dos vectores, muchachos? Pues tengo n métodos para sumarlos. Tengo el método del triángulo gráfico, tengo el método del paralelogramo gráfico, tengo el método del triángulo analítico, tengo el método de componentes rectangulares. Y bueno, cualquiera me sirve, incluso el método que acabamos de ver. Recuerden que hicimos ahí una suma haciendo uso de los vectores unitarios. Entonces, pues cualquiera que usemos es válido y nos sirve para sumar estos dos vectores y encontrar la diferencia, habiendo hecho desde luego esta consideración para la diferencia. Entonces, muchachos, les digo, pueden usar cualquiera y ustedes lo van a lograr encontrar esa diferencia. Aquí la sugerencia es que hagamos esta y en lo sucesivo que nos acostumbremos a utilizar los vectores unitarios, porque eso es lo más ocurrido, lo que más que vamos a necesitar más adelante en nuestros cursos de física 2, 3 y 4. Y si manejamos eso muy bien, pues no vamos a tener grandes problemas para poder ir avanzando en los siguientes cursos. Entonces la sugerencia, muchachos, es que pasemos de nuestra forma polar que está aquí, expresada esta suma de el vector A más el vector menos B, pasemos esto a una forma unitaria para poderlo sumar.
Entonces, lo que digo es que en este momento vamos a expresar nuestro vector, nuestro vector A en forma unitaria. ¿Alguien me puede decir cómo expreso mi vector A en forma unitaria? ¿Qué será igual mi vector A en forma unitaria? Voy a recordar aquí que cualquier vector en forma unitaria lo tengo que expresar como su componente en X multiplicado por el vector unitario Y más su componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Entonces, ¿cuánto valdría mi vector A expresado en forma unitaria? ¿Cómo calculo su componente en X? ¿Alguien me puede decir? Serían 20 metros. 20 metros, casi, pero no exactamente. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo esta componente en X? ¿A qué es igual a esta componente en X? ¿Se acuerdan? ¿A 30? No. Estoy con el vector A, que es este. Este es el vector A. Pues este que está aquí. Sería por el Este- coseno, ¿no? Ajá. Tendría que tomar la magnitud. Esta componente en X sería la magnitud del vector A, que serían 20 metros, ¿no? 20 metros por el coseno de 180 grados. Ese es el ángulo de mi vector A, ¿no? Y eso sería esta Bx. Y luego eso lo voy a multiplicar por el vector unitario Y. Luego eso le voy a sumar la componente Y. ¿Cómo calculo la componente en Y? ¿A qué sería igual? ¿Por el seno? Ajá, por el Sería seno. 30 metros por... Ah, no. No, estamos todavía ¿Sería en el ahora por vector el A. seno? Estamos todavía en el vector A. Su magnitud son 20 metros. 20 20 metros metros por el seno de 180. ¿Por por el seno seno de de 180? 180. Así es, por el seno de 180 grados. Y ahora sí, ¿cuánto me da esto? A ver, el vector A. Bueno, eso lo voy a multiplicar al final por el vector unitario J. El vector unitario A va a ser 20 metros por el coseno de 180. ¿Cuál es el coseno de 180? Menos 20. Menos 1. Menos 1, ¿no? Por 20, ¿de verdad? Menos 1, menos 20. Menos 20. Recuerden que aquí debo escribir las unidades. Menos 20 metros. Y ahora sí, por el vector unitario Y. Y ese es mi primer componente en forma unitaria. Y luego, el seno de 180, muchachos, ¿cuánto es? 0. 0 por 20, pues me va a dar 0. 0. Entonces le pongo más 0J. Ya está mi primer vector A expresado en forma unitaria. Vamos a hacer lo mismo con el vector menos B. Menos B. Su componente en X lo vamos a calcular de esta manera. Menos B es este de aquí abajo, es este que estoy resaltando. Es 30 metros por el coseno Ajá, de 225. 225. de 225, muy bien. 30 metros por el coseno de 225. Y eso va multiplicado por el vector unitario Y. Y su componente en X. ¿Y es 20 metros al seno de 225? Ajá, pero sería 30 metros porque es la magnitud de B. 30 metros. Recuerden que estamos haciendo B. 30 metros por el coseno, por el seno de 225. Y eso va multiplicado por el vector unitario J. Y entonces aquí el vector menos B sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale, muchachos, el coseno de 225? 0.90. No, No, sale a menos 0. Menos 0.7. 7. punto 707, ¿no? Menos punto 707, ¿no? Sí. Ajá, multiplicado por 30. Menos Menos. 21.2132. Ajá, menos 21.21. Vamos a dejarlo en menos 21.21. Y esto también son metros y van multiplicados por el vector unitario Y. Oh, bueno, aquí ya me enseñé mucho. Y luego, ¿cuánto vale el seno de 225? Vale lo mismo que el coseno, ¿no? Igual.
Ajá, Igual. vale lo mismo que el coseno, entonces son menos 0.707 por 30. me Sería da igual, Igual. menos 21.21. menos 21.21, ¿no? Menos 21.21 metros por el vector unitario J. Y ahora sí que ya están en forma unitaria, ya los puedo sumar, porque pues me dicen las reglas de la álgebra vectorial que los vectores que están en forma unitaria sus componentes están alineadas, entonces las puedo sumar algebraicamente, y entonces puedo encontrar la suma de A menos más menos B, es la diferencia de estos dos vectores. Y eso va a ser igual a, ¿cuánto es, muchachos? Menos 20, menos 21.21. Menos Menos 41.21. 41.21 Ajá, metros. menos 41.21 metros. Multiplicado por el vector unitario I. Y luego 0 menos 21.21. Menos Menos 21.21. 21.21. metros. Menos 21.21 metros. Multiplicados por el vector unitario J. Ya está. Este ya es mi vector diferencia. Nada más que esté expresado en forma unitaria. Este es mi vector diferencia expresado en forma unitaria. Si lo quisiera expresar en forma polar para poder verlo en forma de una magnitud y una dirección, en forma de un ángulo, ¿qué hago? Quiero expresar mi diferencia en forma polar. Mi diferencia ahora la quiero expresar así, que sea igual a una magnitud de la diferencia, pues va a ser la magnitud de la diferencia. Lo mandamos al teorema de Pitágoras. Ajá. Tendremos que hacer uso de esas fórmulas que dijimos en el caso anterior, calcular la magnitud con el teorema de Pitágoras y calcular el ángulo con Tangente. la función tangente. Entonces vamos a recordar cómo paso de esa forma polar a la forma unitaria. Vamos a recordar que, puede ser aquí abajo para no encimarme ya mucho, en este caso la magnitud de esta diferencia va a ser igual a ¿qué? Pero espérame tantito, antes de eso voy a dibujarlo porque luego cuando no lo dibujo me hago hartas bolas. Vamos a ver, porque también es importante dibujarlo porque necesitamos ver a dónde queda nuestra resultante. Vamos a dibujar nuestra componente en X de este desplazamiento, bueno, de esta diferencia. Menos 41.21 metros por I, ¿dónde lo dibujo? En el eje de las X, ¿no? Ajá, pero hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Izquierda. Ah, no, a la izquierda sí, menos. Fíjense que es un signo negativo, entonces va hacia la izquierda. Entonces aquí estaría mi componente en X de este vector. Aquí estaría mi valor de menos 41.41 metros por el vector unitario I. El I me dice que está sobre el eje X, el negativo me dice que está a la izquierda del eje X. Muy bien. De la misma manera, ¿dónde dibujo? Menos 21.21 metros en el eje Y, o sea, por el vector J. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo porque es negativo. Así es, porque es negativo hacia abajo. Entonces aquí voy a dibujar mi componente en Y de este vector unitario, que es menos 21.21 metros por el vector unitario J. Y nuevamente repito, el vector unitario J me dice que está en la dirección del eje X, perdón, del eje Y, y el negativo me dice que está en dirección negativa de ese eje, es decir, hacia abajo. Y entonces, muchachos, ¿dónde dibujo mi resultante? ¿Dónde estará mi resultante, mi diferencia en este caso? ¿Cómo la dibujo? Sacando las paralelas. Así es, sacando las paralelas, es decir, trazo la paralela a esta, aquí que es una vertical, trazo la paralela a esta que es aquí una horizontal,
Y encontrando el cruce de esas paralelas, puedo trazar mi vector diferencia, que sería este propiamente. Este sería mi vector diferencia, que tiene una magnitud y tiene una dirección, muchachos, que es un ángulo. Voy a marcar, este ángulo va desde aquí hasta acá. Este es el ángulo de esta diferencia. Voy a cambiar la letra porque generalmente usamos teta con otro fin. Vamos a hacer esto más general, porque cuando ya está en un ángulo diferente, ya no es conveniente manejarlo como teta, sino de esta manera. Voy a manejar con otro nombre ese ángulo. Voy a decir que este ángulo se llama phi. Es solamente otra letra griega, otra forma de designar el nombre del ángulo, pero es un ángulo. Es este que marqué en azul. Ese es el ángulo de esta diferencia. Y ahora sí, ¿cómo calculo esta magnitud del desplazamiento D? Con la tangente menos. No, primero la magnitud, esto que puse aquí en morado abajo, la magnitud Teorema de es Pitágoras. teorema de Por el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Ajá, sería la Pitágoras. raíz cuadrada de qué y qué. De X, mi vector X. 41.21 al cuadrado. Ajá, menos 41.21 metros al cuadrado. Y a eso le voy a sumar menos 21.21 metros también al cuadrado. Este que me quedó muy chuecota. Bueno, si me ayudan, muchachos, con sus calculadoras, ¿cuánto es menos 41.21 al cuadrado? 1698.26. Acá 1698.26, gracias. 1698.26 metros cuadrados. ¿Y el cuadrado de menos 21.21? Menos 449.986. Ajá, 449, porque no cuidado, puede no negativo. puede ser menos porque estamos multiplicando una cantidad negativa por sí misma. Siempre nos va a dar un positivo. Entonces sería 449.86, ¿no? Ah, muy bien, gracias. 449.86. 449.86. Y si sumamos esas dos cantidades, ¿cuánto me da? $1,698.26 más 449.86, 2,000 que... Sale a 619.12. No, a ver. 1,698.26. Es 2148.12. Ajá, 2,000. Sí, sale eso. 148.12. 2148.12. Muy bien, gracias. Esos son metros cuadrados. Y la raíz de eso, ahora sí, ¿cuánto me da? 46.34. Ok. 46.34. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. Y esa sería la magnitud de mi vector desplazamiento resultante, sería este. Pero de mi diferencia. Lo que me restaría es determinar cuánto vale este ángulo phi. Y aquí, pues voy a usar... ¿Qué uso? Díganme. La tangente. La tangente. Pero la tangente, muchachos, aquí es punto importante. La tangente me va a permitir encontrar no este ángulo phi, sino solamente este ángulo. La función tangente siempre me permite solamente encontrar el ángulo con respecto al eje X más cercano. En este caso, este va a ser el ángulo θ que yo puedo calcular. Desde luego eso me sirve para poder determinar cuánto vale este ángulo phi. ¿Por qué? Si vemos aquí de la gráfica, este ángulo phi, ¿a qué será igual? A ver, dígame, de aquí a este diagrama, ¿cuánto vale el ángulo phi? ¿A qué sería igual? Si conozco este ángulo θ, ¿a qué sería igual? El ángulo θ más 180. Exactamente, el ángulo θ más 180 o 180 grados más el ángulo θ. Entonces, para encontrar phi, lo que tengo que encontrar es primero θ. Y θ efectivamente sí lo puedo calcular con la tangente.
Entonces, recordemos que teta va a ser igual a la tangente de la menos 1 de la coca, ¿no? Que decimos el cateto opuesto del cateto adyacente, y el cateto opuesto va a ser la componente en Y, y el cateto adyacente la componente en X. Entonces, teta va a ser igual a la tangente de la menos 1. La menos 1 me falta aquí arriba. ¿De qué entre qué, muchachos? Díganme. Menos 21.21 metros sobre menos 41.21 metros. Ajá, muy bien. Menos 21.41 es la componente en Y, metros, entre menos 41.41, que es la componente en X, también está dada en metros. Y bueno, aquí los metros se van a eliminar. Y los signos también se van a eliminar, y aunque no se eliminaran estas barritas de afuera, me dicen que debo tomar solo el positivo, porque estas son barritas de valor absoluto. Entonces, teta va a ser igual a la tangente de la menos 1. ¿Cuánto me da eso, esa división, muchachos? 21.41 entre 41.41. No, profe, no es 21.41, 21.21. 21.21, ok. 21.21 entre 41.21. 41.21. Es mi dislexia, perdón. No, Ok. 21.21 entre 41.21. ¿Cuánto es? 27.51. 0.51. 51. 0.51, ok. 41.21 es tangente de 0.51. Sí, ¿Algún decimal después del 51? 4. Bueno, 4. 0.514. 514, hasta ahí. Entonces, la tangente a la menos 1 de eso, ¿cuánto es? 27.20. Ok, 27.20, 27.2 grados. Ese es el ángulo que me hacía falta para encontrar cuánto vale phi, porque phi entonces va a ser 180, y va a ser 180 más esos 20 grados. Ya mencioné un poquito, 180 grados más 27.2. Entonces me queda que phi va a ser igual a 207, ¿no? Sí. 207.2. 207.2. Y pues ya prácticamente ya terminé, porque lo único que me resta es expresar mi diferencia en forma polar. La voy a poner aquí debajo de donde puse esto. Mi diferencia en forma polar va a ser igual a la magnitud que calculamos aquí con el teorema de Pitágoras de 46.34 metros. Con un ángulo de 207.2 grados. Y hasta esta de aquí abajo es exactamente la misma que allá arriba, nada más que está expresado en forma polar. Esta diferencia es exactamente igual que esta de arriba en negro. Una es en forma polar y esta es en forma unitaria, pero son el mismo resultado. Este último que hicimos solamente fue para pasarlo a forma polar. Muchachos, ahí dudas, preguntas, comentarios. Nos queda un minuto de la sesión, No, profe. ¿no? No, profe. Nos queda tiempo todavía en el reloj, muchachos. Nos quedan 15 minutitos. Les voy a pedir que nos reconectemos tantito, por favor, para ver nada más con qué vamos a seguir y registrar la participación. Por favor, los espero en un minutito en 2 minutitos, ahorita que se termine. Nos reconectamos, por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Cuánto nos queda en el reloj? Ya no veo, pero está por cortarse. Los espero en 2 minutos, muchachos, para terminar esta sesión.